¿Qué es lo que motiva a un autor a escribir un libro? Evidentemente debería de ser aquello que quiere transmitir, algo de valor que quiere que llegue a sus lectores. Pero en este propósito está implícito que quiere que sea leído, obvio. La sensación para un autor de tener un libro que acaba de salir, escrito por él, en sus manos, es increíble. Yo creo que llegas hasta querer oler esas páginas. Pero el saber que ha llegado a muchos lectores es algo mucho más extraordinario. Para un escritor, nada es más triste como ser ignorado. Y eso también era importante para Judas. Él quería ser leído, él quería ser tenido en cuenta. Por sí mismo es algo que tiene sentido, no hay que justificarlo mucho, pero también lo podemos ver en el formato que eligió Judas para expresar lo que quería comunicar. En la época de Judas, un escritor al que le importaba el número de lectores, nunca habría empleado el género de la novela, como podría ser hoy en día. Con toda probabilidad adoptaría la forma del Midrash. La palabra Midrash se refiere a un género literario que se dedica a exponer las escrituras hebreas con una aplicación inmediata a una situación contemporánea. Para decirlo de la forma más sencilla posible, en general el Midrash era un sermón en forma escrita. Un escritor seleccionaba un texto, lo explicaba y lo aplicaba a su mundo contemporáneo. Y en la época de Judas, los lectores asiduos tenían un apetito tremendo por los Midrash. Podríamos decir que Judas 5 al 16 es un Midrash clásico. Estos versículos centrales son dos sermones en forma escrita. El primero de ellos se extiende desde el versículo 5 al versículo 10, que vimos precisamente el jueves pasado. Recordamos las tres lecturas escritas que consistían en textos que destacaban, en primer lugar, o el primer texto fue que destacaba los años de apostasía del desierto. Por otro lado, la insurrección angélica de autosuficiencia. Y en tercer lugar, el castigo impuesto por la inmoralidad a Sodoma y Gomorra. Juntos escuchamos el jueves pasado cómo Judas exponía esos textos en los versículos 5 al 7. Y luego ilustró su predicación citando una fuente contemporánea, en este caso la historia de la asunción de Moisés en el versículo 9. ¿Se acuerdan? Judas concluyó entonces su sermón o Midrash aplicándolo con fuerza al momento en el que estaba viviendo, que lo expresó en el versículo 10. Y ahora, hoy, tenemos por delante un segundo sermón de Judas y veremos cómo elabora su segunda Midrash. En este sermón, en lugar de seleccionar tres eventos a gran escala de las Escrituras para confirmar el juicio de Dios, Judas selecciona tres ejemplos individuales y lo vemos en el versículo 11. Utiliza Caín, que lo vemos reflejado en Génesis 4, Balaam en Números 22 al 31 y Coré, número 16. Y Judas abre su sermón de forma llamativa. ¿Qué aflicción les espera?, dice la Nueva Traducción Viviente. En otras encontramos que dice, ¡ay de ellos! Y una vez captada esa atención, estamos listos, captada nuestra atención, estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Y como Coré, perecen en su propia rebelión.
Leemos en Judas 11. Y aquí vamos a ver estos tres ejemplos que comparte Judas. El primero habla de la infidelidad de Caín. El camino de Caín va mucho más allá de la violencia. Es cierto que es el primer asesino que aparece en la Biblia, pero Judas lo selecciona por una razón diferente. Es un ejemplo de alguien que enseña a rechazar la palabra de Dios. Y para ver esto hay que leer o recordar Génesis 4 del 3 al 7. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás acepto si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Antes de que Caín se convirtiera en un asesino, Dios le dio un mensaje. Dios quiso enseñarlo. Dios le habló, Dios lo instruyó, Dios le predicó. Y Dios le enseñó lo que era y no era un comportamiento aceptable, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y el hecho de que Caín cometiera un acto violento de asesinato nos dice que al final Caín rechazó la palabra de Dios. Por ejemplo, un comentario judío, el Targum de Jonathan, expresa lo que ocurría en la mente de Caín de esta manera. Dice: no hay juicio, no hay juez, no hay recompensa por venir, no se le dará recompensa al justo y no habrá destrucción para el malvado. Caín, con sus palabras, con sus actos, estaba predicando que Dios no quiere decir lo que dice. Mató a Abel porque creía que la palabra de Dios no era cierta. Pensó que no habría destrucción para los malvados. ¿Y qué juicio cayó, en cambio, sobre Caín? Génesis nos dice que Caín iba a ser un fugitivo y un errante en la tierra. Judas quiere que sus contemporáneos se den cuenta que no podían hacer lo que les diera la gana con la palabra de Dios y predicar cualquier otra cosa. Y quiere lo mismo para nosotros hoy en día también. El segundo ejemplo es acerca de Balaam. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Balaam lo encontramos en Números. Como Caín, Balaam también tenía mucho que enseñar, era un maestro. Sin embargo, su caída vino por el amor al dinero y dar lugar a la codicia en su corazón. En el libro de los Números vemos que Balaam se volvió contra Israel y lo maldijo. Todo porque un rey extranjero le prometió pagarle de forma generosa por aquello. Al principio, Balaam luchó con aquella tentación y se negó, pero más tarde cambió de postura, aconsejando a su pueblo, al pueblo de Dios, a rebelarse contra el Señor, como vemos en Números 31, 16. En esencia, dejó de lado la palabra de Dios y enseñó otra cosa. Y lo hizo pues para que sus propios bolsillos se llenaran de dinero, por interés propio. ¿Y qué juicio cayó sobre Balaam? Números nos dice que Balaam fue asesinado por el ejército del Señor mientras vivía en medio de una ciudad impía y sensual, como leemos en Números 31, 7. Y esto
Judas le quería transmitir a los líderes de aquella época y a nosotros hoy en día también, que como líderes no podemos ser autocomplacientes y buscar nuestros propios intereses. Nuestro comportamiento, nuestra actitud e intenciones deben de agradar a Dios. Y el tercer ejemplo es acerca de Coré, el rebelde. Judas predica sobre Coré. Coré fue quien dirigió una multitud que se amotinó contra Moisés. Lo que marcaba su enseñanza era su desprecio por la noción bíblica de autoridad. Odiaba el hecho de que los levitas pudieran tener un lugar de autoridad sobre el pueblo de Dios y que él no lo tuviera. Eso era lo que a él le enfadaba. Leemos sobre esto en Número 16, del 1 al 4. Cierto día, Coré, hijo de Izhar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿Te das cuenta de la enseñanza de Coré? Él toma las palabras de Dios en el Sinaí acerca del sacerdocio de todos los creyentes, Éxodo 19:6, y las interpreta a su manera, de una manera que anula cualquier noción de autoridad. Al igual que los ángeles en el versículo 6, Coré es infeliz viviendo bajo la autoridad de otro. Y lo enseña mal utilizando la palabra de Dios, que incluso le lleva a rebelarse, a sumar a otro y a rebelarse de forma conjunta contra Moisés. Y ¿qué juicio vino sobre Coré? Números nos dice que Coré fue tragado vivo en las garras de la tierra de la oscuridad tenebrosa. Incluso hoy en día tenemos a nuestros Coré, aquellos que abogan por eliminar cualquier tipo de autoridad, por hacer una nivelación democrática de cualquier orden divino, cuestionando de diferentes maneras la autoridad de Dios, la autoridad puesta por Dios también, y el hecho de someternos unos a otros. Y en este punto del sermón, cuando ya ha acabado con estos tres ejemplos, Judas es como si hiciera una pausa. Su exégesis ha terminado, ha abierto a la palabra de Dios y a partir de textos distintos ha expuesto una gran verdad. El juicio caerá sobre cualquier pastor, líder, maestro, persona que enseñe, que ame la libertad de hacer lo que él quiere conforme a sus propios criterios, el dinero, el sexo o el poder, más que la fidelidad a la palabra de Dios, más que obedecer a Dios en primer lugar. Y Judas lo aplica ahora de una manera muy fuerte y pero que muy clara. Leemos en los versículos 12 y 13: cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño
doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. ¿Puedes imaginar lo que esto implica, significa en nuestros días? Que todos los maestros de la Biblia, aquellos que discipulan, enseñan de forma formal o informal, incluyéndome a mí o a ti, que también estás enseñando la palabra de Dios, que abandonan la fe, que promueven la sensualidad, que enseñan la palabra conforme a sus propios criterios y la utilizan para enseñar lo que ellos quieren, que buscan su propia ganancia o que trabajan para cuestionar o deshacer la verdadera naturaleza de la autoridad que Dios ha puesto allí donde están. Dice que son nubes que no pueden traer lluvia, árboles que no dan fruto, olas salvajes que destrozan, estrellas que han perdido su rumbo. Para Judas esta implicación es tremenda y él tiene realmente un apetito voraz por la fidelidad. Predica para proteger al pueblo de Dios, de los líderes que no son más que pozos sin agua y cauces secos. Sabe con convicción, está convencido que la salud de la Iglesia depende de pastores, de ancianos, de maestros, de líderes, de hombres y de mujeres que posean agua viva, que realmente sigan al Señor, que le obedezcan y que le tengan en cuenta. Es increíble pensar que lo que está diciendo Judas es algo así como: amado, la Iglesia está llena de hombres y mujeres que están hablando y predicando su camino hacia un agujero negro de juicio del que no habrá retorno. Sé consciente, arriba, ponte en pie, lucha por la fe. No sea que lo estés siguiendo o peor aún, que te vayas a convertir en uno de ellos. Y Judas, continuando con su midrash y con el propósito de animarnos, nos proporciona una ilustración. Leemos en los versículos 14 y 15, Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Y aquí vemos 3 ejemplos sobre Enoc. En primer lugar, Judas utiliza a Enoc porque es un personaje bíblico, y la cita aquí, aunque la cita aquí no es una referencia bíblica, viene de un texto llamado Primera de Enoc. Lo que Judas está haciendo aquí es exactamente lo que debimos hacer en el versículo 9 con la asunción de Moisés. Está recurriendo a literatura de su época a modo de ilustrar su afirmación. En este caso, Primera de Enoc, y especialmente la parte a la que se agarra, apoya su enseñanza de que Dios ejecutará el juicio contra todos los que perviertan sus caminos. Es como si dijera: la Biblia no es el único libro que enseña lo que yo digo. Lee tu propio material, aquel que estás acostumbrado, y verás lo mismo es cierto allí también. En segundo lugar, Enoc nos da una pista sobre la idea de que estos falsos maestros estaban también haciendo circular en sus propios sermones otra verdad, diferente a la que enseña
la Biblia. Que Dios es un Dios de amor y no de ira, que Dios nunca condenaría a nadie, que ninguna persona o comportamiento puede ser calificado realmente de impío, que el amor incondicional debe significar que Dios no exige nada a sus hijos, que entrar en una relación personal con Cristo no requiere ningún cambio significativo en la vida. En cambio, con este ejemplo, y hablando de la impiedad, es como si Judas realmente estuviera gritando y diciendo: oye, basta ya de tonterías, de que Dios no juzga a nadie. Eso no es cierto. Los impíos que estén en todas partes y en cada generación serán juzgados. A Dios sí le importa cómo vivimos. Y por último, en tercer lugar, con Enoc, Judas está proporcionando un ejemplo, un modelo positivo para que el pueblo de Dios lo siga. Sé como Enoc, está diciendo, no como Caín, o como Balaam, o como Coré. Como nosotros, Enoc vivió en medio de una sociedad que no buscaba a Dios. Sin embargo, tenía tal carácter que la gente lo describió como aquel que caminaba con Dios. La verdad es que me encanta esa manera en que la Biblia describe a Enoc, aquel que caminaba con Dios. Y Enoc fue a la presencia del Dios vivo, donde ahora mora felizmente para siempre. Y esto lo cuenta también Judas para que nos anime a seguir siendo fieles. Y en este punto, Judas concluye su midrash. En un breve versículo nos dice cómo ver la diferencia entre aquellos que enseñan la palabra de Dios de forma piadosa, dependiendo de Dios, con temor de Dios, como Enoc, y estos otros en la iglesia que están destinados a la destrucción, de los cuales está hablando Judas. Leemos el versículo 16. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. ¿Qué más hay que decir a esta predicación de Judas? Probablemente Judas, después de esto, se queda en silencio, hace una pausa y ora para que sus palabras sean oídas, para que sus palabras sean tenidas en cuenta por sus lectores, para que sus lectores se pudieran concentrar en lo que está diciendo y lo pudieran aplicar a su vida. Amén. Padre y Dios del cielo, te damos gracias por ti, Señor. Y gracias porque sabemos que eres todopoderoso. Sabemos que Jesús viene de nuevo con poder, con autoridad, con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Padre, que seamos conscientes de esta realidad y podamos también transmitirla, proclamarla en humildad, conforme a tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos alejados del amor del dinero, Señor, de buscar nuestros propios intereses o placeres, del hecho de no querer aceptar tu autoridad y vivir como nos da la gana, sino todo lo contrario, a vivir como tú quieres que vivamos, sometiéndonos unos a otros, Señor, no pensando que somos mejores que los otros, y aceptando también la autoridad, tu autoridad, la autoridad de tu palabra y de la que tú has puesto también en nuestras iglesias. Permítenos caminar, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, en obediencia a ti. Padre, llena nuestro contexto de líderes, de hombres, de mujeres, que estén dispuestos a enseñar tu palabra de una manera fiel. En el nombre de Jesús. Amén.